Muy bien, pues vamos a dar inicio en lo que el resto de los participantes empiezan a llegar. Antes que nada, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenidos a este webinar sobre BIM en la infraestructura médica. Mi nombre es Rodrigo Ramos y a nombre del BIM Task Group les agradezco aquí el día de hoy su presencia y su tiempo. Para dar inicio formalmente ya a este seminario, me gustaría presentar antes que nada a nuestro moderador, el cual posteriormente presentará a nuestros panelistas y entonces daremos inicio a sus exposiciones. Al final de las exposiciones tendremos un espacio de preguntas y respuestas para si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún tema que quisiera extender a alguno de los conferencistas que hoy nos acompañan, lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, voy a presentar al arquitecto Salvador Alejandro Ibarra Aragón, director general de IARC, quien será el día de hoy nuestro moderador. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Alejandro es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con 30 años de experiencia dentro del medio inmobiliario en la planeación, diseño y construcción de proyectos de diversa índole. Durante su trayectoria, ha desarrollado proyectos en conjunto con firmas de renombre internacional, tales como el Centro de Cómputo CEMEX, junto con Grimshaw & Partners de Inglaterra, el Plan Maestro de Paisajismo de la Universidad de Monterrey, junto con SWA de Estados Unidos, el Centro Médico Zambrano Elión, junto con Legorreta y Legorreta de México, y Saqqara Residence, junto con Foster & Partners de Inglaterra. De forma extracurricular, actualmente es presidente del Consejo de la Fundación Médica San Lucas AC, institución sin fines de lucro dedicada a proveer servicios médicos de calidad para el pueblo maya en la península de Yucatán. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Todos tuyos los panelistas. Gracias, Rodrigo. Gracias, Cecilia, por la invitación a este webinar. Y procedo a presentar a los panelistas del día de hoy, quienes con su experiencia nos llevarán a través de esta plática que, como ya lo dijo Rodrigo, gira alrededor del tema BIM en infraestructura hospitalaria. El arquitecto César Gerardo Rodarte Rangel es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y además cuenta con una maestría en infraestructura para la salud que llevó a cabo en España. Él está certificado en proyectos del sector salud por el CAM-SAM y por la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, de donde además es consejero en el estado de Nuevo León. Ha colaborado en proyectos como asesor del TEC Salud del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey desde el año 2016 hasta la fecha. Recientemente participó en proyectos para la Organización Mundial de la Salud y el INSABI con soluciones de hospitales provisionales COVID. Ha recibido varios premios y reconocimientos locales e internacionales por sus proyectos del sector salud, educacional y residencial, siendo el más reciente la Medalla de Oro 2021 en Healthcare por el proyecto Centro Médico Vita, otorgado por el Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores, y una mención honorífica en Innovación y Tecnología en la Bienal de Arquitectura del 2019 del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, con el proyecto del nuevo bloque quirúrgico del Hospital San José TEC de Monterrey. Procedo ahora con la trayectoria del ingeniero José Daniel Castillo Gaxiola. José Daniel es ingeniero civil graduado del TEC de Monterrey con honores, especializado en implementaciones BIM en construcción. Como profesionista ha participado como coordinador BIM en proyectos como la nueva biblioteca del TEC de Monterrey, la planta de BMW en San Luis Potosí y la planta Cemex Solid en Filipinas. Actualmente es gerente de ConstruHub, el área de desarrollo BIM dentro de la empresa Cemex. Procedo ahora con el arquitecto Juan Andrés Vergara Cuellar. El arquitecto Vergara cuenta con 40 años de experiencia profesional y es director, socio y fundador de BFO Arquitectos.
Es responsable por el desarrollo operativo de la empresa, incluyendo la planeación maestra y el seguimiento de los comités de sustentabilidad, construcción, diseño y tecnología. Las iniciativas de diseño sustentable se ven reflejadas en la obtención de la primera acreditación LEED nivel oro de un edificio de oficinas en Latinoamérica con el proyecto Torre del Ángel, mejor conocido como corporativo de HSBC. La vanguardia en el uso de la tecnología en el diseño lo ha llevado a dar conferencias sobre la implementación de sistemas BIM en la industria de la arquitectura y construcción. Dentro de su experiencia profesional, destaca el proyecto Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que consiste en un hospital diseñado conforme al modelo de negocio internacional del Hospital Escuela, ideado para enseñar medicina y enfermería y todas las demás ciencias de la salud. Este proyecto cuenta con 34,000 metros cuadrados construidos en 10 niveles, más 20,000 metros cuadrados de estacionamientos. Muy bien. Habiendo leído el perfil de nuestros panelistas y para entrar en materia, quisiera rápidamente nada más compartir una reflexión de Peter Drucker. ¿Y por qué es importante leerla y entenderla en este momento? Porque debemos de entender que en el contexto de por sí de la infraestructura hospitalaria y de salud, es muy complejo llevar a cabo su gestión, es complejo el lograr el acceso a todo mundo y no se diga que es también muy complejo el diseño de los espacios que se destinan a ello, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones fueron las que motivaron al instituto a armar este webinar y precisamente alrededor de esto girarán las presentaciones de nuestros invitados. Para los que nos acompañan, quisiera platicarles un poquito acerca de lo que va a ser el formato. Cada participante, empezando por el arquitecto Rodarte, va a tener una participación en la que van a platicar acerca de su experiencia y del contexto del manejo de proyectos. Y al final de las participaciones de cada uno de ellos, tendremos oportunidad de realizarles algunas preguntas. Sin más, entonces, César, te dejo a ti la palabra para que nos platiques acerca del contexto del diseño en la industria hospitalaria. Gracias, muchas gracias Alejandro Ibarra, gracias también Rodrigo Ramos y sobre todo a BIM Task Group México por invitarme a este foro. Saludo a mis compañeros panelistas, José Daniel Castillo, con quien tuve oportunidad de trabajar en la revisión de los hospitales provisionales COVID que se hicieron pues cuando iniciaba la pandemia. Saludo a Juan Andrés Vergara también. Bien, voy a iniciar con mi presentación. Ok. Un momentito, aquí está ya. Muy bien, quisiera pues empezar con una introducción. Bueno, como bien decías ahorita, Peter Drucker, que decía que pues, es complejo diseñar un hospital. Pues sí, para un arquitecto no hay proyecto más complejo de diseñar que un hospital. Pero cuando nos enfrentamos a este reto, el proceso de armar este gran rompecabezas lleno de piezas diferentes, de diferentes interconexiones y poder concluir su armado de una forma exitosa, pues esto nos deja enormes satisfacciones y para mí en sí el reto se vuelve fascinante, ¿no? Entonces diseñar el hospital surge como un gran reto, pues requiere de mucha preparación, mucha actualización profesional y se vuelve un reto fascinante, como lo dije, porque nos encontramos con nuevos proyectos cada vez que diseñamos un nuevo hospital, porque debemos de considerar las nuevas formas de diseñar, porque el personal de salud constantemente está viendo cómo mejorar sus procesos, cómo ser más eficaz, cómo ser más eficiente. Y si a esto le aunamos
el impacto que están teniendo las tecnologías, que durante 50 años el quirófano prácticamente seguía siendo el mismo, pero en los 10 últimos años ha tenido un impacto enorme. Voy a iniciar mi presentación haciéndonos la pregunta de qué sucede dentro de un hospital. Y esto es todo lo que sucede. Hay consulta externa, hay hospitalización y tratamientos, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, enseñanza, investigación, servicios generales y administración. Y bien, quizás algunos de nosotros hayamos oído hablar de la industria 4.0. Para quien no conozca el término, es un término que inició en Alemania, o el término se inventó, se implementó en Alemania, y no es más que varias industrias han surgido a lo largo de los años. Podemos recordar que hubo la industria del vapor, la industria de la electricidad, que pues generó grandes avances en la fabricación de muchos productos. Luego empezaron estas máquinas y esta automatización, que fue la siguiente revolución industrial. Y hoy en día estamos viviendo la revolución 4.0. Y no es más que una simbiosis entre el hombre, las tecnologías de información y las máquinas. Hoy en día vemos todas estas aplicaciones que se están creando, se están aplicando, y se dice que esto no va a parar como hasta el año 2037. Y en los hospitales esto está impactando enormemente. Estos son los elementos que conforman la industria 4.0. Los voy a ir repasando uno a uno. Hay poco tiempo, pero voy a platicar de algunas aplicaciones de estos elementos que se están realizando dentro de los hospitales. Si vemos los robots y el Big Data, pues no es solamente este robot para pasar al paciente de la cama a su sofá o viceversa, sino también este robot que se llama Pepper, que fue creado por SoftBank, que responde a las necesidades de las personas y puede ayudar a evitar la soledad de los adultos mayores. Pero además estos robots se están llenando de inteligencia, por medio de la inteligencia artificial, se están llenando del Big Data, y ahora estos pueden dar diagnósticos. Estos son otros robots que se crearon ahora por el COVID y que fueron utilizados para los médicos tener menos contacto con los pacientes y enviar a este robot para que pudiera monitorear la temperatura, el estatus de los pacientes y mantener récords médicos. Pero lo más impresionante es esta mujer, claro, un androide, que es hermana de Sofía. Quizás muchos de ustedes conozcan a Sofía. Ella se llama Grace, fue creada hace algunos meses y está diseñada para el mercado de la salud. Es un androide trilingüe, trabaja como compañía para adultos mayores y, como dije, también puede diagnosticar a pacientes. Esto del diagnóstico pues va superando, de hecho ya está superado, es mucho más preciso el diagnóstico de un robot o de alguien como Watson, que es la computadora más inteligente del mundo, porque tienen acceso a documentos, a publicaciones, a casos similares, y en base a la data que le proporcionan del paciente que se está diagnosticando, puede dar un diagnóstico mucho más preciso que el médico. Los médicos están utilizando esta información para poder dar diagnósticos más precisos. Pero conozcamos a Grace. What do you do, Grace? I was born in 2021, and I am a medical professional assistant specialized in senior care. I want everyone to feel comfortable, relaxed, and at home. I was built to care. Hansen dice que lograr la ilusión de vida en sus robots puede ayudarlos a convertirse en cuidadores más efectivos. No pretende reemplazar a médicos y enfermeras, sino ayudarles. Muy bien, continuemos con la evolución del quirófano. Y pues en esta plática me voy a concentrar un poco más en ello. Esto es lo que veíamos hace un par de siglos, y donde había este teatro, donde sucedían las operaciones. Luego sucedió esto el siglo pasado, donde por medio de estas ventanillas que se ven arriba del cielo del quirófano, quienes estaban de aprendices podían entender y aprender lo que estaba sucediendo dentro de la sala de cirugía, pero ya con una cuestión de más salubridad y menos riesgos para los pacientes.
De ahí, este es un quirófano que hicimos para el Swiss Hospital en Monterrey. Perdón, bueno, es que se apagó aquí mi pantalla, pero bueno, aquí vemos el Swiss Hospital en Monterrey y ya es un quirófano más convencional donde todo cuelga del cielo, las lámparas las paredes Creo también. que ahí está. ¿Sí ven mi pantalla? Te perdimos un segundo, César, pero ya estás de regreso. Adelante. Muy bien. Aquí podemos ver este quirófano, decía, donde todo cuelga del techo, las lámparas, los equipos, para que no haya cables en el piso y hay pantallas en la pared. De ahí podemos ver una nueva generación de quirófanos, que es el quirófano híbrido, que tiene estos equipos que toman imágenes en el tiempo real en que se está sucediendo la operación. Una versión más avanzada del quirófano híbrido es este tomógrafo, que ya es un equipo mucho más grande que el que vimos anteriormente, que puede ser sacado de esta pequeña bodeguita, trasladado a tomar una tomografía durante la operación, regresarlo y el médico entonces obtiene datos y puede seguir operando. Vean cómo la conformación de un quirófano ya está cambiando porque ahora tiene un cuarto de control, porque pues tiene estos equipos que están integrados dentro de la sala de operaciones y entonces pues vuelvo a decir, el quirófano sigue cambiando, sigue cambiando. Si yo estoy diseñando un quirófano ahorita, quizás en 5 años ya tenga que ser algo muy diferente. Miren todas las plataformas de robótica que existen. Todos estos son diferentes tipos de robots que están, marcas de tipos de robots que están haciendo cirugías dentro de los quirófanos. El más común es el Da Vinci. Vamos a ver aquí un video para que conozcan el Da Vinci. Lo voy a adelantar un poco. Aquí podemos ver cómo el médico puede estar operando al paciente con este equipo, con unos pedales y con sus manos poder mover estas pequeñas pinzas para poder hacer su intervención quirúrgica. Podemos ver cómo puede hacer este tipo de procedimientos, esta aguja, colocarla, tomarla, insertarla y todo se vuelve mucho más fácil. El Da Vinci, el equipo está dentro del quirófano, pero la máquina es la que está operando al paciente mediante lo que él vaya realizando. Si vemos aquí los equipos que estarían dentro del quirófano, la nueva generación de equipos son todas estas máquinas que pueden estar dentro de un quirófano, ¿no? De ahí vamos a ver la siguiente. Este es un quirófano Optimus, único en el mundo, está en España. Combina tecnologías como Big Data o la iluminación inteligente. Si recuerdan el primer quirófano que les presenté, pues tenía una lámpara que manualmente la toma el médico. Ahora no, estas lámparas están en el cielo. Imagínense la cantidad de cosas que hay arriba del plafón y por tal motivo el uso de BIM pues es esencial para utilizarlo dentro de un hospital. Y aquí, bueno, también debajo del piso salen estos molotes y de ahí se conectan o gases o equipos. Y bueno, se ve muy limpio este quirófano, ¿no? Pero sin embargo, ya en el uso real, aquí para una cirugía de corazón, vean todo lo que sucede dentro del quirófano, la cantidad de personas que hay adentro, la cantidad de equipo que se requiere para esa operación. No es que estén almacenando ahí estas cosas, sino es que se requieren para la intervención quirúrgica que se está haciendo. Por tal motivo, el espacio tributario del quirófano debe ser sumamente grande. Si nos vamos a la realidad virtual, esto es lo que está sucediendo con nuestros médicos hoy en día. Vean esta imagen, cómo ellos están operando con estas gafas de realidad aumentada para poder ver en tiempo real un órgano donde va a ser intervenido este paciente y poder estudiar y poder entender lo que se va a realizar con este paciente. Esto pues también está haciendo cambios drásticos, ¿no? Dentro de los hospitales y bueno, es increíble cómo avanza la tecnología. El Big Data y la simulación, bueno, el BIM es una simulación. Si yo simulo lo que voy a construir, pues tengo mucho menos posibilidades de error para poder lograr este hospital con un buen diseño. Y el Big Data, a mí me impresiona lo que
viene, que es poder, por ejemplo, darle información al ordenador y decirle, bueno, ¿cómo puede ser mi estacionamiento en esta configuración? ¿Cuántos autos me caben? Y la computadora en sí se pone a hacer estos datos. Y más impresionante aún también es poder darle datos de un proyecto como este. El algoritmo Finch genera diferentes configuraciones espaciales de acuerdo con parámetros predeterminados, y a medida que cambia el área total del espacio, los datos y los códigos de construcción hoy en día, voy a volver a poner aquí, los datos, ¿verdad?, son cada vez más comunes, se tiene más información, y entonces los desarrolladores pueden ingresar un conjunto de información y se produce un diseño optimizado, ¿no? Bueno, hay una startup que ha llegado a decir que ellos pueden darte la casa que deseas sin contratar a un arquitecto. Yo me pregunto, ¿cuántos años nos quedarán a los arquitectos para que la inteligencia artificial con el Big Data pudiera sobrepasarnos? De aquí el 3D, no me detengo mucho, los médicos imprimen estas piezas de un escáner del órgano que van a operar y pueden estudiar la operación. El cloud computing, la ciberseguridad, todo esto lo conforma la industria 4.0, el Internet de las cosas, con un montón de dispositivos que ya se usan para poder conocer la salud de los pacientes. Y ahora vemos esta generación de quirófanos que ya tiene años en algunos países. En México todavía nuestra normatividad no nos lo permite, pero son quirófanos de usos múltiples. No hay paredes, aquí hay 4 quirófanos, el 1, el 2, el 3, el 4. Todo se controla por una cortina de aire, como cuando entramos a un aeropuerto y sentimos esta cortina de aire en la puerta. Bueno, estas cortinas de aire están protegiendo el espacio tributario donde está surgiendo la intervención quirúrgica, de tal forma que las bacterias no entran al área de la operación. Ahora, para terminar, voy a presentar algunas innovaciones de ARMédica en construcción de quirófanos. Cuando hicimos el Swiss Hospital, arriba de este plafón hay un piso completo donde se pueden tener acceso a todas las instalaciones que existen. De tal forma que pusimos pasos de gato para poder caminar entre estas instalaciones. Louis Kahn ya había hecho, luego hicimos un piso flotado en el San José que ahorita voy a explicar. Louis Kahn, en los laboratorios Salk, él ya había persuadido a su cliente en que era necesario crear 2 pisos, uno donde estuvieran los laboratorios y otro piso donde se alojaran todas las instalaciones, de tal forma que se pudiera caminar en este espacio técnico y tener acceso a todas las instalaciones. Nada más que en un quirófano pues es mucho más cantidad de instalaciones las que hay, por eso hicimos aquel paso de gatos, pero luego aquí en el San José, en el Hospital San José Tec de Monterrey, dijimos, este es el quirófano, lo que vemos debajo del plafón, pero arriba del plafón había un montón de instalaciones que era pues muy difícil caminar sobre ellas. Entonces dijimos, hagamos un piso flotado. Aquí podemos ver una persona pisando ese piso, pero levantando una pieza para poder tener acceso. Aquí podemos ver, creado por BIM, y con ayuda de nuestro amigo Rodrigo, que nos hizo este pequeño video. Este es en el Hospital San José, podemos ver, voy a adelantar un poco, vamos aquí a llegar al quirófano. Bueno, aquí está el piso flotado, ahí se ven el quirófano y lo que había entre el plafón y el piso flotado. Aquí por medio de BIM vamos a hacer un corte. Aquí vamos a hacer el corte para poder ver los 3 niveles, ¿no? La parte de abajo, que es donde se aloja el quirófano. Vamos a colocar esta escala humana para poder... Creo que lo perdimos un momento, ¿verdad?
Tienen una falla, hemos tenido por lo menos esta semana falla con el internet. Por favor, no se desesperen, permítanos un momento para poder continuar. Creo que perdimos a César. Así es, pero si ya van teniendo preguntas, los invitamos a que las coloquen aquí en el chat, porque está súper interesante y ojalá que podamos también resolver las dudas que ustedes tengan por aquí con nosotros. Creo que ya regresó por aquí César, ¿eh? Sí, Nada ya, más que está en mute. estamos. Listo. Estás en mute. Ah, perdón. ¿Sí alcanzaron a ver el modelo BIM con el corte? ¿Sí? Sí, te perdimos en el corte, Ahí, César. justo ahí nos quedamos. Ah, bueno. Justo ahí. Muy bien. Bueno, para terminar, como arquitectos, ¿qué debemos hacer? Pues conocer la actividad del paciente, qué está pasando con él, cómo el paciente puede valorar el servicio y cómo humanizar su estancia. Por otro lado, también debemos de conocer cuál es la actividad del personal de salud, observar cada actividad y analizar cómo funciona en conjunto. Y no olvidar lo que acabamos de ver en esta práctica, el impacto que están teniendo las tecnologías dentro de los hospitales y que debemos de considerarlo en cada proyecto. Termino nada más invitándolos a conocer una plataforma educativa que tenemos en ArcMédica, se llama educacionejecutiva.arcmedica. Ahí hay un recorrido virtual donde ustedes pueden conocer un hospital, pueden girar en 360 grados, por decir un quirófano, y bajar de ahí fichas técnicas de equipos, accesorios, acabados. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, César. Y para la audiencia, como lo pudieron apreciar, el arquitecto Rodarte nos acaba de mostrar un panorama de la actualidad de la industria médica, ¿no? En lo que a diseño arquitectónico, técnico se refiere. Y esto plantea un excelente antecedente para la intervención a continuación del arquitecto Juan Andrés Vergara, en el que nos va a mostrar algunos casos prácticos ya de la aplicación BIM en el diseño. Continuamos entonces contigo, arquitecto Vergara, por favor. Disculpa, Alejandro, ¿no iba primero Daniel Castillo? Si gustas, como gustes. Si quieres, No, pues, yo encantado, pero creo que el orden era Daniel. si estás listo, vamos contigo, Juan Andrés. De acuerdo. Gracias. Disculpa, Daniel, pero no soy yo, fue Alejandro. No te preocupes. Pues muchas gracias. Mi nombre es Juan Andrés Vergara, soy director de BFO Arquitectos. Y les quería yo mostrar, a partir de lo que nos comentó César, que me parece sumamente interesante por la actualidad de su presentación, cómo es que nosotros hemos atacado, a ver, espero que pueda moverse, el diseño ya ejecutivo para la construcción de un hospital complejo. Nos decía César que un proyecto de hospitales es quizás la tipología de proyectos que los arquitectos nos topamos más complicados, con más instalaciones, con más condiciones, con más normas, con más regularizaciones que debemos cumplir. Y es así. Entonces, lo que debemos hacer primero es tener un panorama muy claro, un trabajo muy fuerte con nuestros clientes de entender cuál es la actualidad, cuál es el funcionamiento, cuáles son las distintas áreas que debe proporcionar un hospital, cuáles son las relaciones entre ellas, cuáles son las interacciones entre ellas, cuál es el cuidado que hay que tener de contaminación o no, de evitar contaminaciones, de asolamiento, y después de darle todo esto un sentido humano, pero también nosotros como arquitectos debemos conjuntar un equipo de arquitectura e ingeniería que pueda llevar a cabo esto para poderse construir, ¿no? Entonces, es un trabajo no solo de conocimiento, de actualidad, sino también muy sistemático de trabajo que lleva de planeación, que es lo más importante que hacemos los arquitectos. Nos dedicamos a la planeación de edificios, ¿no? Entonces, habiendo hecho este trabajo
inicial de entendimiento del programa arquitectónico, es cuando podemos proceder después a darle un sentido, a darle una formalidad, a darle una integración, a dar esta interrelación de espacios funcionales, cada uno con sus propias características, con sus propios requerimientos, y poderlos integrar en un proyecto. Lo que sucede con el BIM es que al poder realizar todas estas piezas, todo este rompecabezas, en su totalidad, para no solamente de los equipos o de los espacios, sino de los componentes de construcción en un modelo tridimensional, es que podemos hacer un rompecabezas más compacto, más eficiente, más económico, pero que cumpla con todos estos requisitos, ¿no? Aquí vemos una de las plantas de este hospital, Centro Médico de la Salud, Centro Educativo también de la Salud que hicimos, y aquí empezamos a ver una serie de cuestiones adicionales, ¿no? Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la construcción, con las instalaciones, pero también es muy interesante saber que hoy en día todos los fabricantes de equipos nos proporcionan sus modelos tridimensionales y podemos integrarlos al modelo de construcción, de manera de que todas las instalaciones que llevan todos los espacios necesarios para su integración en el diseño los podemos prever, los podemos organizar, podemos planear sus movimientos. Hace un rato César nos hablaba de estos quirófanos híbridos ahora que tienen integrados los CAT scans en sí, y podemos entonces realizar un diseño donde, como he dicho en otras conferencias de BIM, tenemos la grandiosa oportunidad de construir el edificio con todas sus partes en la computadora antes de pasar a la construcción en sí. Entonces, es sumamente importante poder contar con todos los equipos ya en 3 dimensiones, con modelos BIM que nos ofrece la industria, poderlos manejar, poderlos integrar y hacer los espacios adecuados con todos sus servicios de manera adecuada. Los espacios para el público, las salas de espera, estos grandes tragaluces, estos espacios donde la gente tiene que esperar antes de pasar a sus consultas o antes de pasar a ver a sus familiares, son muy importantes, y todo el mobiliario podemos realizarlo también en 3D, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo es que existe no solamente los espacios o los elementos de mobiliario, las sillas, los muebles, las computadoras, las impresoras, sino también los elementos constructivos, ¿no? Como son las losas, las casetonadas, toda la estructura del edificio la podemos realizar previamente en estos modelos BIMs. Y es en un hospital, en un proyecto de un hospital donde podemos sacarle quizás el mayor provecho a estos procedimientos, a estas grandes herramientas que existen hoy en día que nos permiten realizar un hospital de 30 a 40 mil metros cuadrados de construcción en su totalidad, con todos sus elementos constructivos y de mobiliario y de equipamiento en 3 dimensiones y cuáles son estas interrelaciones. Es sumamente interesante y sumamente poderoso, ¿no? Aquí estamos pasando a la zona de la gente que está en investigación, y luego las zonas de las camas, los cuneros. Como ven, todos los equipos existen ahora disponibles para poderlos bajar, para poderlos utilizar, salas de espera, cuartos, y después pasar a la construcción total del edificio, ¿no? Sistemas de acristalamiento, sistemas de ventanas, las fachadas en sí, y poder pasar de aquí ya a lo que son documentos de construcción, ¿no? Sumamente precisos y que nos llevan a poder tener construcciones exitosas, ¿no? No hay nada peor que estar haciendo movimientos durante la construcción, estar inventando o estar improvisando soluciones durante la construcción. Lo que nos permiten estos modelos BIM es dar las soluciones previas, y cuando algo no está totalmente documentado, podemos regresar al modelo y encontrar que las soluciones ya están hechas, ¿no? Ya están hechas, y simplemente es obtener un poquito más de documentación de los modelos para poderse construir. Estos son cortes constructivos. Por ejemplo, vemos a partir de todo ese modelado de instalaciones y de equipos,
toda la parte constructiva, las losas de construcción, la cimentación, la estructura. Y luego aquí estoy mostrando un corte general del hospital, donde vemos desde los pisos del estacionamiento, las rampas, los equipos nuevamente, los cristales, los jardines, hasta el helipuerto está aquí. Pero como ven, las computadoras hoy en día tienen el poder o tienen la potencia suficiente para manejar modelos tan complejos como es un hospital de estas características, que quizás es uno de los más grandes que hay en México. Y luego podemos seccionarlo y manejar elementos constructivos, ¿no? Por ejemplo, estos son los plafones que hay en todos los pisos de la zona hospitalaria. O la estructura en sí, separarla y poder cuantificar, poder planear cómo es que vamos a llevar a cabo la construcción a partir de este modelo, seccionarlo, tomar piezas, cuantificarlo, ver cuánto acero vamos a tener, cuánto volumen de concreto, cuáles son los pasos que vamos a seguir para la construcción, desde lo que son las pilas de cimentación hasta la última losa, y conjuntar estructuras de acero con estructuras de concreto perfectamente coordinadas, ¿no? Hace un rato veíamos en la presentación de César algunas cuantas instalaciones, ¿no? Que afectan un quirófano. Pues aquí vemos todas las instalaciones. ¿Qué sucede con esto? Que podemos coordinar la posición, las trayectorias de acuerdo a normas y de acuerdo a dimensiones de cada uno de los equipos que van a formar parte de la construcción del hospital, ¿no? Ductos de aire acondicionado, tuberías hidráulicas, tuberías de gases, tuberías de instalaciones eléctricas, seguridad contra incendio, datos. Hoy en día prácticamente todas las piezas del hospital están conectadas para poder obtener información, como nos mencionaba César, no solamente a través del Wi-Fi, sino físicamente. Tenemos conexiones por todos lados y todo esto lo logramos a un nivel sumamente preciso, lo cual nos da una gran certeza a la hora de empezar la construcción. Y las construcciones se van siguiendo de una manera muy estructurada, muy eslabonada, y con muy pocas fallas en la construcción, pero al final el diseño es mucho más compacto porque tenemos el dominio de las formas, el dominio de las piezas, el dominio de su ubicación totalmente, y eso nos lleva a que podamos empezar a dar un paso más en la construcción, que es la prefabricación, y poder llegar con piezas con grandes ductos o con grandes trayectorias preensambladas y simplemente montarlas donde ya están previstos los espacios para ello y no improvisar durante la construcción, ¿no? Aquí un poquito para ser más obvios, vemos las zonas de encamados, zonas de quirófanos, con los detalles de los equipos, con los detalles de las ducterías, y pues evidentemente como arquitectos nos gusta hacer edificaciones que tienen impacto. Aquí manejamos un diseño nuevo de unos cristales con distintos colores que nos van diciendo cuáles son las zonas del hospital, ¿no? Nos gusta reflejar en los edificios lo que está sucediendo adentro, con distintos colores, las zonas de acceso, las zonas de enseñanza, las zonas de los quirófanos, las zonas de hospitalización, etcétera, con distintos colores. Y lograr proyectos de esta dimensión en tiempos récords, ¿no? Este hospital fue aprobado por la COFEPRIS. Curiosamente, y como debería ser, digamos como Dios manda, fue aprobado por la COFEPRIS antes de empezar la construcción, ¿no? Cosa que nunca se logra. La COFEPRIS llega mucho después y te empieza a hacer cambios y te dice, no, pues aquí no estás cumpliendo con las normas. Nosotros fuimos capaces de cumplir con las normas y mostrar cómo es que cada parte del hospital cumplía con las normas, presentarlo a COFEPRIS y fue aprobado antes de poner una primera piedra. En fin, eso es lo que quería yo mostrar, un poquito las bondades de los sistemas y de cómo es que esta integración del BIM y estos procedimientos totalmente sistemáticos nos permiten llegar a la ejecución de proyectos sumamente complejos que tienen que tener toda esta actualización en tiempos récords, con prácticamente cero fallas, y eso los hace totalmente económicamente viables y funcionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Y
y después de esta exposición en la que el arquitecto Vergara nos presenta el beneficio y como él lo mencionaba, incluso ante la autoridad médica, de los beneficios de la incorporación de esta tecnología en los procesos de diseño. A continuación, el ingeniero Daniel Castillo nos va a presentar algunos casos de estudios, algunos casos de estudio de los pabellones del TEC de Monterrey en su Hospital San José, ahora que infortunadamente hubo que salir adelante con estos temas de infraestructura médica, ¿no? Durante el tema COVID. Adelante, ingeniero Castillo, por favor, con tu presentación. Gracias, Alejandro. Perfecto. Pues bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Trataré de ser breve y dinámico en la presentación. Alejandro mencionó ahorita algo importante del tema del proyecto que les voy a presentar, que nace como en un tiempo de crisis, ¿no? Pero hay una frase de Albert Einstein que pues usábamos nosotros al momento de estar desarrollando el proyecto y al momento de estar construyendo varios módulos de manera simultánea. Digo, ahí César nos estuvo acompañando un tiempo, sabe lo intenso que fue el proceso. Y lo que usábamos como estandarte, y hasta ahorita yo creo que es algo que nos mantiene, es que en la crisis nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias, ¿no? Entonces, esta última frase dicha por Albert Einstein es algo que en lo que creemos y es algo que esperamos tener en el ADN, no solamente para seguir inventando y seguir innovando en tiempos de crisis, sino pues preverlas, ¿no? Preverlas y poder anticiparnos a ellas antes de que nos truenen en la mano, como pasó en el tema de COVID, ¿no? Que pues la industria hospitalaria y la infraestructura como tal de servicio médico se quedaba muy, muy corta para atender la pandemia como tal. Y vemos que hay muchísimas innovaciones en tecnología, en quirófanos, en procesos, inclusive de los hospitales y demás. Pero lo importante aquí es que como industria de construcción no nos podemos quedar atrás, ¿no? O sea, como industria de construcción tenemos que movernos a buscar esas nuevas soluciones, así como hay una nueva solución para hacer mejores quirófanos y más automatizada, inclusive el tema de diagnóstico y, digamos, reemplazar el error humano, intentar abatirlo. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros. Y BIM es la punta del iceberg, ¿no? Y es la punta del iceberg, lo digo porque BIM tiene tiempo ya y BIM lo tomamos todavía como una, digamos, proceso de punta. No digo que no lo sea, definitivamente lo es, pero tenemos que empezar a adoptarlo de manera rápida y más sistemática de lo que lo hemos hecho hasta el momento, ¿no? Debemos ser más proactivos en este acercamiento y en cómo impactan nuestros procesos de diseño y construcción, ¿no? Esto lo vimos nosotros en el tema de los módulos COVID o pabellones COVID. Le voy a empezar aquí a proyectar la presentación. Muy bien. Como les comentaba, pues digo, realmente con este tema de la llegada del COVID, y empezando en el 2020 a construir estos hospitales alrededor de mayo, más o menos, pues nos llega esta tarea, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? No hay suficientes camas, no hay suficiente dinero tampoco. Hay que buscar una solución que sea rápida, que sea segura, que sea de buena calidad, para también darle a los pacientes, pues ahora sí que un servicio humano y un servicio que les permitiera estar en condiciones mejores, digamos, que en hospitales temporales que se habían visto anteriormente, ¿no? Temas de carpas y demás, que pues definitivamente son una solución viable, pero son una solución que muchas veces no ofrece como tal el confort, el confort obviamente sin lujos de un hospital más con una infraestructura un poco más robusta, ¿no? Entonces, pues el principal tema era el tiempo, ¿no? No había tiempo de equivocarse, no había tiempo de diseñar, no había tiempo de improvisar, no había tiempo de hacer las cosas como estábamos acostumbrados a hacerlas y teníamos que idear algo distinto, ¿no? Trabajamos de la mano con IMSS y Isteleón principalmente, como les mencionaba, y algunas de las cosas que buscábamos abatir era precisamente esta falta de infraestructura, un presupuesto ajustado y un rápido incremento en los contagios, ¿no? Que también impactó en nuestros procesos porque pues no podíamos vernos, no podíamos planear de manera física, y de la misma manera al momento de ir a los sitios de construcción teníamos que ser muy cuidadosos con el tema de cómo
rotábamos las cuadrillas en los diferentes espacios de los módulos para que no tuviéramos ese contacto tan aproximado, ¿no? Digo, estos son algunos otros retos de nuestra parte como tal, como equipo de ejecución y diseño. Y pues digo, realmente no, como les mencionaba ahorita, no teníamos margen de error, ¿no? Teníamos que llegar con los módulos, montar los módulos y poner a operar los módulos. Teníamos un tiempo de ejecución de alrededor de 20 días, una vez preparado el sitio para construcción. Con esto me refiero a un tema de hechos mecánicas de suelos y demás para poder hacer el montaje, pero teníamos 20 días para la construcción como tal de los módulos, ¿no? Y aquí precisamente el tema de BIM se volvió más que un capricho y digámoslo como una opción, se volvió una necesidad y un requerimiento para el proyecto. No podíamos improvisar, teníamos que diseñar, planear y que el cliente conociera bien el producto final para que al final de cuentas también estuviera de acuerdo con lo que mencionábamos, ¿no? Como mencionaba ahorita al inicio César, pues en este proceso también de los hospitales y las organizaciones médicas de hacer un mejor trabajo y de mejorar sus procesos, BIM, al dar esa información y ese control sobre el conocimiento del producto final, es lo que te permite decir, ¿sabes qué? Mueve esto para acá, quita esto no me gusta esta intervención, este tema de instalaciones queda muy pegado al paso de los pacientes, etcétera, ¿no? Entonces, el dar esa información a nuestros clientes nos daba un poder de diálogo muchísimo más aterrizado y podíamos tomar decisiones mucho mejor informadas, ¿no? En tiempo, en costo y en involucramiento de los equipos de diseño y construcción, ¿no? Aquí va un pequeño video. El video no tiene sonido, simplemente es para que vean como el producto final o el producto que estuvimos desarrollando. Fueron varios módulos que estuvimos haciendo de manera simultánea. En la primera ronda hicimos 5, en la segunda ronda hicimos 9, y así fuimos aumentando la capacidad, ¿no? Y pues lo que veíamos era que realmente nuestro modelo es una réplica de lo que se terminó construyendo, ¿no? Porque como les mencionaba, ese tema del poder de decisión y lo que mencionaba también ahorita el arquitecto Juan Andrés, el tema de llegar ya a construcción con un modelo y un proyecto completamente cruzado y completamente definido, te permitía realmente ponerte a ejecutar y dedicarte a ejecutar y no estar planeando y diseñando en una etapa de construcción. Eso es lo que nos permitía al final de cuentas ser ágiles al momento de construir y al momento de coordinar a nuestros contratistas. Porque si no teníamos al final de cuentas contratistas con un proyecto definido, pues cada quien llegaba y hacía lo que quisiera, ¿no? Y el tema era el control en diferentes estados de la República, en donde estábamos llevando también pues la construcción de los módulos de manera simultánea, ¿no? Y al final de cuentas, pues ¿cómo logramos hacer frente? Y logramos hacer frente en 3 sentidos, en diseño, en ejecución y en acompañamiento. Y con esto quiero ser preciso en decir que BIM, obviamente, digo, creo que todos lo sabemos, solamente es para no obviarlo, no se queda en la etapa de diseño y no se queda en una etapa previa a la construcción. BIM debe seguir todo el proceso. Si no seguimos todo el proceso de principio a fin, estamos haciendo un proceso BIM incompleto, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo en mente, tenemos que llevarlo y tenemos que prepararnos a nosotros, nuestros equipos de diseño, construcción, planeación, control de obra. Todos los equipos deben estar sumados al mismo barco, ¿no? Al final de cuentas. Platicándoles un poquito de cómo hicimos frente en cada una de las etapas, y no voy a detallar mucho también para no tardarme tanto. En la parte de diseño, lo que es realmente la integración y el conocimiento como tal de los proyectos, pues nos permitía así muy rápido tomar decisiones más acertadas, decisiones que al final de cuentas se iban a respetar en la construcción, no decisiones que se fueran a cambiar al momento de llegar al sitio, ¿no? Y esto nos permitió realmente tener un tema de construcción industrializada, ¿no? Fabricábamos fuera de sitio, ensamblábamos en sitio y lográbamos un sistema constructivo bastante ágil, ¿no? El tema de prefabricación lo hicimos para la estructura del edificio, todo lo que son, pues eran todos elementos prefabricados de concreto.
Y para el tema de instalaciones, pues nos permitía también llegar con ductos ya ensamblados, ¿no? Ciertas piezas de ductos, llevábamos los paquetes, inclusive ya de ducterías para ensamblar, los llevábamos habilitados, los armábamos en los sitios, pero cada uno de los sitios llegaba con las piezas que necesitaba, ¿no? Cada proyecto llegaba ya con sus piezas que se necesitaban, independientemente del sitio donde los desarrolláramos, ¿no? Porque definitivamente había una etapa previa de reconocer las condiciones existentes del sitio y poder hacer las modificaciones necesarias, sobre todo para temas de media tensión, de dónde íbamos a colocar los equipos paquete, dónde íbamos a colocar el tema de los gases medicinales, etcétera, ¿no? Entonces, esta solución y análisis en la parte de diseño y el tema de recorridos virtuales fue lo que nos permitió realmente tener seguridad de lo que íbamos a hacer, ¿no? Y en base a eso, planear tanto costos como ejecución. Y eso fue muy importante, tener a todos los equipos montados desde el principio en este proceso y en la metodología de trabajo, ¿no? De esa manera, pues pudimos reaccionar como reaccionamos. Si no lo hubiéramos hecho y hubiéramos trabajado en silos, esto definitivamente hubiera sido un desastre, ¿no? Y por último punto, también esto me va a servir para el tema de ejecución. Concentramos la información en la nube, ¿no? Y en plataformas que nos permitieran no solamente construir con planos, sino construir con modelo, ¿no? Algo muy importante que mencionaba el arquitecto Juan es que los planos, pues, la verdad, el tema bidimensional va a limitar siempre la comprensión de un proyecto, ¿no? Porque construimos en 3 dimensiones. Nuestros proyectos no son bidimensionales. Y el cambiar ese chip de que los planos definitivamente son nuestra principal referencia, pero que hay algo más, que siempre tiene la respuesta para nuestras dudas de construcción. Ese cambio de chip es lo que nos permite también ser más precisos en la construcción y lo que nos permite tener mejores resultados en la hora de ejecutar, ¿no? Esta es la parte también de un acompañamiento y un equipo de respaldo remoto. Aunque teníamos equipos, obviamente, en cada una de las obras que estábamos ejecutando, había un equipo BIM staff central que daba esa solicitud, ¿no? O sea, que atendía ese tipo de solicitudes. Necesito un boletín de esto, necesito otro plano de esto, necesito un isométrico de esto y demás. Sobre todo para aquellos equipos en obra que no tuvieran la experiencia de estar moviendo o manipulando modelos digitales, ¿no? El tema también como les mencionaba ahorita, de salud y de seguridad fue un punto muy importante en estas obras, y precisamente BIM también nos ayudó a definir esta planeación, ¿no? Oye, ¿cuántas personas vamos a meter en este cuarto que tenemos que terminar en este tiempo, que tenemos que colocar tabla roca, después el tema de las puertas, después el piso, el piso vinílico, la pintura, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta planeación fue muy importante, y ya realmente el tema de modelos fue lo que nos ayudó a ser más precisos también en esta definición de los planes de cómo íbamos a cada uno de los frentes, ¿no? Y el tema de acompañamiento, y algo que les mencionaba también ahorita, definitivamente hay cambios en el momento de ejecutar, ¿no? Cambios mínimos, deben de ser mínimos si integramos BIM desde un inicio, ¿no? Pero este tema de tener un manual de operación al final de la construcción, con todos los planos, con los modelos, con los isométricos y demás, que terminaron que terminaron como resultado final del proceso de ejecución, daba al cliente la seguridad de que ellos tenían en la mano todo lo necesario para atender cualquier tema de fugas, de temas de revisión de equipos, mantenimientos, etcétera, incluso después de que nosotros hayamos, digamos, abandonado el sitio, ¿no? De igual manera, el cliente tenía esa facilidad de contactarnos para entender qué había fallado, cómo había fallado, y nosotros mandábamos definitivamente esos equipos para hacer la revisión en caso de ser necesario, ¿no? Pero este tema de un levantamiento as-built y darle al cliente esa seguridad de tener los documentos finales de sus proyectos y un entendimiento de cómo está todo conectado y dónde está todo, pues es precisamente lo que le da valor al tema de la I de BIM, ¿no? O sea, este tema de la información que entregamos al final y cómo empoderamos al cliente y cómo empoderamos a los diferentes equipos de diseño, de construcción y de mantenimiento a operar sus inmuebles, ¿no? Y bien, ya para terminar el tema de resultados, sí es un videíto, no sé si escuchen.
Ok, denme un segundo. Déjenme, les voy a poner. Ahí se ve. Bien. Y al final, pues digo, no solamente se quedó en módulos COVID, seguimos desarrollando soluciones para infraestructura médica con este mismo concepto de hacer pues, construcciones más rápidas, robustas y que permitan dar más acceso a más personas en menos tiempo a servicios médicos de calidad, ¿no? Esta es una representación más o menos de la distribución de los módulos. A finales del 2020 teníamos 32 módulos, ahorita son 38 con los que tenemos construidos al día de hoy, pero estamos en una etapa de desarrollo de otro tipo de módulos diferentes, que también vamos a estar haciendo en 7 estados diferentes de la República, ¿no? Entonces, bajo este mismo concepto de replicabilidad, de modularidad y de hacer la construcción y el diseño en menor tiempo. Y listo, de mi parte es todo. Traté de ser lo más breve que pude, espero haber cumplido hoy con el tiempo. Excelente, Daniel. Muchas gracias por tu exposición. Y para iniciar ya con la última parte de este webinar, vamos a proceder con las preguntas. Antes, quisiera hacer una reflexión. Todo el material y lo que nos han compartido por aquí los expositores es impactante. Para nosotros, los que de alguna u otra manera el BIM es nuestro día a día, pues obviamente ya somos incapaces de pensar en otra metodología al momento de enfrentar cualquier tipo de proyecto, pero en el caso de proyectos para la infraestructura relacionada con salud, medicina, pues definitivamente es imposible hoy en día, ¿no? Sería absurdo incluso no considerar esta tecnología para implementarla en los procesos. Y eso que ni siquiera por el tiempo, obviamente, hubo aquí oportunidad de platicar acerca de las otras agravantes, ¿no? En el proceso, como es la cuestión cuando se trata de ampliaciones o de remodelaciones en las que el hospital tiene que seguir operando, ¿no? O las cuestiones de los beneficios BIM, incluso durante la operación del hospital para mantenimiento, cambios de instalaciones, etcétera. Y no se diga toda esta cuestión del aspecto de higiene, de sanitización y demás. Entonces va mucho más allá y ojalá luego haya oportunidad de seguir platicando acerca de esto. Pero pasando al tema de las preguntas, César, quisiera empezar contigo. En tu exposición presentas mucho del avance de tecnología en otros ámbitos y es innegable que el avance en la tecnología en general, en donde más se demuestra también es en el tema médico, ¿no? Es en donde más se aprovecha, es donde más se busca, etcétera. Hay algunas cuestiones de las que presentaste que incluso suenan a ciencia ficción. Pero hablando ya del tema de diseño y diseño técnico y arquitectónico, ¿cuál es el reto que se presenta hoy en día para los arquitectos y diseñadores para no quedarse atrás en esta tecnificación, ¿no? de los procesos de diseño en la industria médica? Yo considero que los equipos de trabajo, o sea, cada quien tiene cierto expertise y, por ejemplo, para un hospital, pues tienes el rubro de las ingenierías. Siempre hay un coordinador general que es como el director de la orquesta, que sería el arquitecto que está diseñando esto. Y luego, si tenemos la parte de BIM, bueno, pues es un complemento más que también siempre dentro del despacho, pues pudiera haber un conocimiento, pero siempre también puedes captar a alguien que es un externo que complemente y forme este equipo de trabajo
y se pueda lograr finalmente un mejor proyecto. Muchas gracias, César. Entonces, en tu caso es la cuestión de la integración de los equipos adecuados de trabajo y su coordinación, según lo entiendo, ¿no? Es correcto, sí. Gracias. Arquitecto Andrés Vergara, por aquí tengo una pregunta que igual y tú nos puedes decir. ¿Qué factores adicionales se deben de considerar para todo este proceso de diseño? Ya hemos hablado de, para ti es pan de todos los días ya diseñar bajo esta metodología. Incluso algunos dicen que ya ni siquiera deberíamos de hablar diseño BIM o diseño convencional, sino de que solamente existe una metodología de diseño. Pero ¿cuáles son esos factores adicionales que debemos considerar en el proceso y tomar en cuenta y que van a enriquecer toda esta manera de diseñar y sobre todo en el rubro de diseño de edificios para la salud? Gracias, Alejandro. Yo quisiera ahondar un poquito en lo que nos mencionó César. Creo que es sumamente importante la integración de los equipos, ¿no? Ahora, el siguiente paso del BIM es el IPD, que es el Integrated Project Delivery, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esta integración de equipos que son la parte del diseño, pero también la parte de la construcción y la parte de los equipos que van a integrar un todo que es un hospital, ¿no? No es la construcción y luego los equipos, ¿no? No es el equipo médico y luego los pacientes, o estas situaciones que se nos acaban de presentar como el tema de la pandemia. Todo esto hay que tomarlo en cuenta para un proyecto, pero también hay que tener una visión a futuro. Es decir, yo mencionaba que podemos hacer edificios muy compactos, ¿no? Muy bien integrados, todas las piezas van en su lugar, y eso lo que hace es que reducimos la cantidad de los espacios constructivos a un mínimo, y eso significa dinero de real estate, ¿no? ¿Cuánto cuesta la construcción? ¿Cuánto vamos a construir para satisfacer una necesidad X, en este caso una necesidad de diseño médico? Pero en este caso del diseño de instalaciones médicas, tenemos que pensar un poquito en el futuro. No lo vamos a adivinar, pero sí debemos saber que nuestras instalaciones deben tener un buen grado de flexibilidad para poder hacer intercambio de equipos, ¿no? Cuando hablamos de diseño de edificios, hablamos de que tienen que funcionar cuando menos 50 años. Con lo que nos mostró César, vemos que la evolución de la tecnología es fortísima y es muy grande, y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos integrar este pensamiento de que lo que estoy colocando hoy en día como equipos quizás va a cambiar en 10 años o quizás más pronto? Entonces, ese factor hay que tomarlo muy en cuenta. Y respecto a la integración de los equipos y los clientes, esta es una tipología de diseño muy particular, ¿no? Aquí tenemos que ser muy sistemáticos y tenemos que hacer un buen paso de planeación. No podemos planear mientras construimos, sino tenemos que planear muy bien antes, y tenemos que alinear a todos los equipos en una sola dirección, ¿no? En la construcción, como bien sabemos, hay muchos intereses, ¿no? Está el propietario, el desarrollador, el arquitecto, los ingenieros, los constructores, las gerencias, y cuánta gente, los financieros, ahora las bolsas de valores interfieren en todo esto, y cada quien tiene sus propios intereses que muchas veces son totalmente disociados, diversos, sin falta de interés uno del otro. Y en este caso, tenemos esa gran oportunidad de alinear todos los esfuerzos en una sola línea, y es el caso que nos presentó Daniel, ¿no? Puedes hacer cosas en tiempo récord, porque todos están alineados a solucionar un problema, porque la crisis afecta a todos, ¿no? Esta crisis global que nos tocó, y entonces podemos alinear los esfuerzos. Creo que esa es la clave. Los esfuerzos tienen que estar alineados y debemos planear hacia el futuro, y debemos ser capaces de tener una integración total de las especialidades que conforman proyectos de este tipo. Gracias, Juan Andrés. El resumen, podríamos decir, si estás de acuerdo, es que como empezábamos este webinar, de por sí los servicios de salud son muy difíciles de gestionar, y luego con estas crisis que enfrentamos todavía lo hacen más complejo,
dentro de nuestra parte, que es la de diseño y coordinación, hay una manera de realizar esta coordinación para que al menos el tema de ese proceso no sea tan complejo, ¿no? O si lo es, llevarlo ordenadamente y sacarlo adelante. Gracias. Daniel, terminamos contigo, ya nos hemos barrido un poquito en el tiempo, pero es buenísimo todo lo que aquí se ha expuesto y no quiero dejar de hacerte una pregunta final. Tú has tenido de llevar a cabo esta acción BIM desde una empresa multinacional y ya te ha tocado incluso esta crisis sanitaria en este país, actuando de la mano con una institución tan importante en el país como lo es el TEC de Monterrey. La pregunta para ti sería, ¿cuáles son los retos, pero a nivel país que tenemos? O sea, ¿qué está sucediendo en otras partes y qué nos falta en México en temas de infraestructura de salud, en temas de BIM, en temas de diseño, para si no estar a la par, estar al menos alineados con los esfuerzos mundiales? Bien, creo que son muchísimos temas y puntos ahí que tenemos que mejorar. Me voy a enfocar específicamente en el tema de construcción, digamos, en el tema de solución de estas necesidades, ¿no? O estos productos que resuelven como tal la necesidad de la gente, de los ciudadanos, o en este caso los mexicanos. Creo que tenemos que empezar a ver infraestructura de hospitalaria que cumpla con requerimientos diferentes a los que estamos acostumbrados. Y con esto me refiero, pues precisamente empezar a retar el tema de, oye, ¿por qué no hacemos edificios prefabricados? O sea, temas ahí de prefabricación, a lo mejor que inclusive cambiar como los layouts principales o digamos originales, o que tenemos como estándar a adaptar este tema a otro tipo de sistemas constructivos, ¿no? O sea, realmente buscar este tema de industrializar los procesos constructivos, buscando reducir costos, mejorando procesos, teniendo más infraestructura hospitalaria en menor tiempo, y así poder pues abaratar también en gran parte y facilitar pues el acceso a estos servicios, ¿no? O sea, realmente es complicado de repente ir a ciertas zonas muy rurales e inclusive la gente de un edificio grande y un edificio, digamos, con cierto lujo, con cierto diseño, y les da miedo entrar porque sienten que les van a cobrar al momento de entrar, ¿no? Y era un tema que nos pedían cuidar mucho al desarrollar estas soluciones. Entonces, creo que tenemos que adoptar la solución, y creo que en resumen es adoptar la solución a la necesidad de la gente, ¿no? A la necesidad de toda la gente que tenemos y que le falta ahorita y que no tiene acceso a poder pagar ciertas instituciones médicas y ciertas, pues digamos, sí, seguros y demás, ¿no? Entonces creo que este tema es relevante, el considerar realmente soluciones para la mayor parte de la población, que siento que ha quedado muy descuidada y que nos tocó verlo también en el año pasado con este tema de los módulos, que veíamos precisamente que era esta gente la que quedaba más descobijada, y precisamente la gente que tenía menos oportunidad de atenderse y tal cual de salvarse la vida en tema de si tenían que enfrentar el COVID, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones que podrían ser no tan convencionales y digamos que no ofrecen un confort de tener tu propia habitación y demás, ofrecen la posibilidad de salvarte la vida y la posibilidad de tener ese servicio médico que puede hacer la diferencia entre ver o no a tu familia otra vez, ¿no? Entonces creo que es importante tener eso en mente y realmente considerar soluciones que no vemos ahora como convencionales, ¿no? Gracias. Entonces, lo que podemos interpretar es que incluso todo este enfoque, esfuerzo, metodología BIM puede lograr que sea más accesible la salud a todos los sectores de la población. Obviamente está el tema de dinero, pero es impresionante cómo presentaron ustedes que en 15 días hay posibilidades de montar todo un pabellón de atención, ¿no? Para la salud en algún punto. Si esto lo llevas a otros lados de la República, pues sería sensacional. Muchísimas gracias, Cecilia Cárdenas, Rodrigo Ramos. Por mi parte, no tengo más preguntas para los expositores. Si ustedes quieren guiarnos hacia alguna conclusión o palabras finales, adelante.
Gracias, Alex. Pues nada más darles las gracias a nuestros conferencistas del día de hoy, a ti, Alejandro, por ser nuestro moderador, y a nombre de nuevo del Vintage Group México, muchas gracias a todos por participar en este webinar. Quien ya se registró vía la liga que compartimos días antes, le estará llegando una copia de este video, y a invitarlos también de la misma manera a que nos sigan en las redes sociales del Vintage Group México, donde podrán ver publicidad y noticias de temas relacionados a estos webinars y de la industria. Entonces, los esperamos por ahí. Muchas gracias a todos y felices fiestas. Buenos días. Y bueno, también nada más para complementar, se les va a hacer también llegar un diploma, un reconocimiento de participación a nuestros panelistas, por supuesto, y pues a los que se inscribieron, precisamente que nos mandaron sus datos, como lo dijo aquí el director Rodrigo Ramos. Muchas gracias, Rodrigo, por este gran proyecto. Gracias a cada uno. Que estén bien. Hasta luego. Buenos días. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Bye. Buenos días.